Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Vamos a empezar primero por aclarar unos puntos que deberían estar claros, porque el vídeo era claro, ¿no? Pero siguen habiendo comentarios que, bueno, ya me cansé de responder a algunos y algunos ya los borré directamente porque gente diciendo que, mm, que había dicho de acumular en 90.000 y ahora estaba vendiendo en 65.000. No estoy vendiendo en 65.000. Entonces voy a aclarar, entre otras cosas, diciendo eso, diciendo que he dicho que se iba a ir a cero, diciendo que no va a subir más, diciendo que me voy a quedar fuera. A ver, no he vendido en 65.000. Estoy a la espera de un rebote importante para vender y avisaré. Cuando suceda la venta, avisaré. No he vendido en 65.000. No tengo intención de vender en 65.000. No me voy a quedar fuera porque tampoco he dicho que vaya a vender todo. Voy a vender parte para holdear menos, porque no quiero holdear a largo plazo la cantidad que tengo ahora. Quiero holdear menos. O sea que no me voy a quedar fuera. Si sigue subiendo y Bitcoin llega a 1.000.000 dentro de 10 años, pues tendré varios Bitcoin, aunque venda ahora parte. Con lo cual tendré varios millones si llega a 1.000.000. O sea que no me voy a quedar fuera. No he dicho que se vaya a ir a cero. Si pensase que se va a ir a cero, no hubiera dicho que voy a vender algo. Hubiera dicho, voy a vender todo porque creo que va a ir a cero. O sea, que no he dicho en ningún momento que se va a ir a cero. Y hay gente que dice, ahora piensas que puede ir a cero. Pues no, no pienso que puede ir a cero. Si lo pensase, vendería. Entonces, ya digo, cada comentario de esos, pues he ido respondiendo, pero llega un punto en el que dices, a ver, pero la gente se escucha lo que se dice en los vídeos, no escucha, entonces pues, llega un momento que empiezas a borrar todos los mensajes que dicen estas tonterías, porque dices, ¿para qué voy a perder el tiempo respondiendo? Y no quiero ni que aparezcan esos mensajes, ¿no? A largo plazo sigo pensando que seguirá subiendo, pero creo que tardará más tiempo y que subirá en menos porcentaje. Esto es lo que ha hecho cambiar mi visión. Porque la visión no es estática. Cuando empezamos en este canal, el potencial de Bitcoin era uno y hoy, día 27 de febrero de 2026, el potencial de Bitcoin es otro, diferente. Estoy muy convencido de que los que llevamos aquí más tiempo, y sobre todo desde que empezó el canal, que más o menos fue el 2018, o sea que llevamos ya mucho tiempo, esos 8 años que lleva el canal, la rentabilidad que ha tenido Bitcoin en esos 8 años que lleva el canal, va a ser mucho mayor que la rentabilidad que tenga Bitcoin desde hoy a 8 años. Para mí es evidente. O sea, el porcentaje de rentabilidad que va a tener Bitcoin en los próximos 8 años va a ser menor que el que ha tenido los 8 anteriores. Eso es evidente. Y estoy viendo en estos últimos meses que hay cosas que el mercado te está diciendo que no, que hay algo que no le gusta al mercado. Pues si el mercado viese todo bien, no estaríamos bajando un 50% con las bolsas en máximos. Por lo tanto, ante esos hechos que son hechos concretos que se pueden comprobar, no es nada que tenga que ver con mis emociones, como alguno suelta por ahí también, intentando psicoanalizarme, ante esos hechos concretos, que son datos, que es fácilmente razonable que en los próximos 8 años crezca menos que en los 8 anteriores que hemos tenido, y que de alguna manera el gráfico nos está diciendo, el gráfico y el comportamiento de Bitcoin nos está diciendo que el mercado, por alguna razón, la que sea, o varias juntas, no está valorando a Bitcoin como otros activos, pues evidentemente nos hace pensar que las subidas a largo plazo seguirán existiendo, evidentemente, pero que pueden tardar mucho y que encima el porcentaje va a ser menor. Entonces, esto es lo que realmente está cambiando. Y si está cambiando, evidentemente yo no voy a estar con una venda en los ojos intentando no hacer caso a lo que estoy viendo que está pasando. O sea, sería absurdo. Porque para eso hacemos análisis, para ver si las cosas siguen igual o no siguen igual. Y este punto, desde mi punto de vista, no sigue igual. Creo que tendemos a ir ganando menos y a ir tardando cada vez más en superar los máximos anteriores. Y no solo eso, sino que cuando lo superemos, seguramente subiremos muy poco por encima de ese máximo.
porque ya ha ocurrido en esta ocasión. Este máximo que hemos hecho en 126.000 ni siquiera es un por 2 desde el máximo anterior. Desde el máximo que hicimos en el 2021 de 67.000, los 126.000 no son un por 2. No llega a un por 2. Cuando ese máximo de 67.000 del 2021 era más de un por 3 del 19.000 que habíamos hecho en el ciclo anterior. Con lo cual es muy probable que en el siguiente movimiento alcista, en el siguiente supuesto ciclo, igual solo alcancemos otra vez la zona esa de 126.000 o lo superemos por muy poquito o nos quedemos por ahí. Es decir, igual nos perdemos, igual un ciclo falla y nos quedamos ahí en esa zona. Igual superamos un poquito a 130 y algo mil y se queda ahí. Y vuelve a caer y tenemos que volver a esperar otro ciclo más para que vuelva a subir otra vez y supere ya esa zona. Es probable que pueda pasar eso. Por cómo está comportándose el mercado. Entonces, como eso es probable, pues tomo mis decisiones, que son esas, ¿no? ¿Volvería a recomprar en el futuro la parte que venda? O sea, lo que vaya a decidir vender en este rebote, que todavía no sé qué porcentaje va a ser, ¿volvería a recomprarlo en el futuro? Pues depende. Solo si hay una fuerte caída de bolsa y veo que Bitcoin vuelve a correlacionarse. Porque yo no quiero un activo que se esté comportando todo el rato peor que la bolsa, porque la bolsa en algún momento va a corregir y entonces, bueno, vamos a ver dónde estamos, ¿no? Si se produce una corrección importante de la bolsa, pues sí, posiblemente vuelva a entrar. Pero lo que pasa es que esa parte sí que es verdad que no formaría parte de lo que quiero holdear a largo plazo. Lo que me quede, eso sí, holdearé a largo plazo, pero lo que venda, pues parte irá a otras cosas, parte quizás recompro si veo que se vuelve a correlacionar con la bolsa y hay potencial de la bolsa de subir mucho, porque entonces Bitcoin también subirá y subirá más, pero sería para el medio plazo. No sería para decir, ya compro otra vez y ya está, ya holdeo otra vez. No con todo, no. No, porque es lo que digo. Por delante, lo que nos queda por delante, por la derecha del gráfico, no es tan bueno como lo que hemos tenido en la izquierda del gráfico, por atrás. Pero es normal, todos los activos es así. Cuando salen al principio tienen más potencial que después. Y si estuviésemos en la situación que dije el otro día de un comportamiento como el de Amazon, no tendría problemas para holdear con todo. Pero estoy viendo que no ese es el comportamiento. No solo que no es ese, sino que nos descorrelacionamos de la bolsa de una manera brutal. No es una pequeña descorrelación, no es una descorrelación que es de una semana o dos, como pasó, por ejemplo, en la caída al principio del 2018, que sí, Bitcoin cayó, la bolsa no cayó, pero fueron pocos días. Muy pocos días. Después rebotó mucho Bitcoin y después la bolsa sí que empezó a caer. No fueron 4 meses. Fueron un par de semanas de una caída brusca en un activo que era súper volátil en aquel momento, mucho más que ahora. Una situación como esta, de 4 meses cayendo un 50%, sin la bolsa apenas moverse, no había ocurrido nunca. Entonces eso lo tienes que tener en cuenta. No puedes obviarlo. Si lo obvias, es que no estás haciendo nada. No estás, no estás analizando nada. La situación requiere un análisis, requiere una reevaluación de lo que pasa. ¿Vale? Bueno, pues espero que quede claro esto. Y ahora otra cosa, la filosofía del canal. La filosofía prácticamente sigue igual. No hay nada aquí que sea así muy disonante. Por ejemplo, no apalancarse sigue siendo clarísimo. Hacer compras periódicas, este es el punto en el que haría algún matiz, ¿vale? Ahora lo vamos a hablar. No invertir dinero que se necesite a corto plazo sigue siendo igual de válido, que el punto 1 y punto 3 no cambian absolutamente nada. ¿Cómo repartiría el dinero metido en cripto? Tampoco cambia nada. Lo único que cambia, en mi caso,
es que el dinero que voy a tener en cripto es menos, pero el dinero que voy a tener metido en cripto va a seguir estando entre un 70-80% en Bitcoin, un 3% en BNB y el resto en liquidez para hacer operaciones en el corto plazo cuando hay caídas bruscas y volver a sacarlo a liquidez cuando vuelve a recuperar, ¿vale? O sea que prácticamente el único punto que eh, tengo que hacer alguna anotación, digamos, es este de hacer compras periódicas. ¿Por qué? No puedo tratar concretamente caso por caso, persona por persona, evidentemente. Cada persona es distinta, cada persona tiene sus circunstancias, cada persona ha comprado una cantidad concreta en Bitcoin, cada persona tiene un porcentaje diferente en su cartera y cada persona tiene un horizonte temporal en su cartera. Pero si vamos a hacer así, para englobar así a grupos grandes, yo diría, si tienes menos de 45 años o, aun teniendo más de 45 años, tu horizonte temporal es de más de 10 años, la filosofía del canal sigue igual para ti. Sigues, tienes que, o sea, yo mantendría esta filosofía para ese grupo. No es consejo de inversión, cada persona es responsable de sus decisiones y debe hacer su propia investigación, pero yo, para una persona de menos de 45 años o teniendo más de 45, que su horizonte temporal lo tenga a más de 10 años, seguiría manteniendo esta filosofía. Porque ayer había gente que decía, bueno, yo tengo los mismos años que tú, o yo tengo ya 60, o yo tengo 62, o yo tengo 65, y sigo pensando en el largo plazo, sigo pensando en más de 10 años. Vale, pues si es tu caso y has entrado además hace poco, porque algunos decían, además yo he entrado hace un año y medio solo, o hace tres. O sea, claro, si has entrado hace menos, evidentemente, y cuando entraste pensabas ya en un horizonte a 10 años, pues evidentemente, claro, sigues igual. Solo lo único que seas consciente de que no va a ser lo mismo que los que entramos antes y ya tenemos eh, 8 años o más de horizonte temporal, ¿vale? Que son la mayoría de los que han entrado al principio del canal, pues que llevan más de 8 años y en mi caso llevo más incluso, porque empecé en el 2014. Es diferente, ¿no? Pues eso. En general, menos de 45 años o más de 45 que han empezado a acumular hace poco y que su horizonte temporal es de más de 10 años, no cambia nada. La filosofía del canal se mantiene igual. Mayores de 45 años que tienen un horizonte temporal menor a 6 o incluso otras personas que tengan horizonte temporal menor de 6 años en general. O sea, si el horizonte temporal vuestro es menos, el punto 2 es el que matizaría. Porque como creo que va a tardar más en producirse subidas, hasta ahora, en periodos de 4 años, cualquier persona que hacía compras periódicas tenía beneficios. Solo esperando 4 años, entrases donde entrases en cualquier punto de mercado y empezases a hacer compras periódicas todos los meses o todas las semanas o el periodo que establecieses, tenías ganancias. Creo que eso va a dilatarse. Que para asegurar que vas a tener ganancias en el largo plazo haciendo compras periódicas, el horizonte temporal poco a poco va a pasar de ser 4 años, es decir, ahora mismo nadie que haya comprado durante 4 años haciendo compras periódicas ha perdido dinero con Bitcoin. Creo que a partir de ahora, como va a tardar más en los procesos y en las subidas, el plazo va a ser 6 años. Es decir, va a haber algunos momentos en los que quizás alguien que compre, depende en el punto que entre, si entra en un punto malo a empezar a acumular, quizás vaya a tardar 6 años para asegurarse de que va a tener una ganancia decente haciendo compras periódicas. Entonces, lo único que le diría a las personas que tienen un horizonte temporal más bajo es que la acumulación la hagan quizás no tan marcado en periodos concretos de tiempo, sino más bien revisando los precios. Es decir, vale, voy a comprar cada mes, pero como mi horizonte temporal es corto, no voy a comprar eh, en ciertos precios. Es decir, no voy a comprar a ciegas cada mes al precio que esté, no. Voy a ser más restrictivo con los precios. Solo compraré si me supone
que está por debajo de mi precio medio. O solo compraré si está un X% por debajo de mi precio medio. Si no, pues no acumulo más porque mi horizonte es corto y no puedo permitirme el lujo de comprar a cualquier precio porque quizás si compro en precios demasiado altos, pues igual luego la media no me sale lo suficientemente buena como para que en 6 años vaya a tener una rentabilidad eh, lo suficiente, ¿no? Como para justificar la inversión. Así que esos son los dos grandes grupos que haría, pero luego ya digo, cada grupo es... eh, cada persona es un mundo y en general, pues el único punto que veo que tiene un poco de discusión de la filosofía solo es ese, el de hacer compras periódicas, porque lo demás, no apalancarse, no invertir el dinero que no se necesite, o sea, no invertir dinero que se necesite en el corto plazo, cómo repartir el dinero invertido en cripto, es todo igual. Otra cosa que te quería también comentar es que, claro, todo esto de hacer alguna venta parcial, claro, depende de dónde estés, implica impuestos. O sea que os diría a cada uno de vosotros que tengáis eso en cuenta. Igual a alguno no le sale rentable hacer tampoco ventas parciales por el tema impositivo. Ahí cada uno tiene que hacer su estudio, cómo está él, en qué precios ha entrado, si es mucha ganancia. Claro, ahí depende. Hay algunos que igual han entrado más tarde y no tienen muchas ganancias y no les supone eh, ningún gasto impositivo vender, otros que tendrán mucho gasto, otros depende de en qué sitio estén, esa ganancia, si es de más de, si han holdeado más de un año, no tributa. Otros, depende en qué otro sitio estén, pues igual si pasan a stablecoins, mientras no pasen a euros tampoco tributan. O sea que bueno, todo depende de la jurisdicción donde estéis cada uno, de si os conviene o no os conviene y de las ganancias que tengáis o no tengáis. Hay gente que igual dice, bueno, yo puedo vender parcialmente algo porque tengo pérdidas en MicroStrategy y compenso las pérdidas de MicroStrategy con las ganancias de Bitcoin. Otros pueden decir, bueno, yo en mi precio medio más o menos está en esta zona, o sea que no gano apenas, puedo vender tranquilamente una parte porque no voy a tener que pagar impuestos. Otros pueden decir, bueno, yo como estoy en un sitio que no me cobran nada los impuestos, si no paso a euros, pues lo tengo en stablecoins y no pasa nada tampoco. Bueno, cada uno, depende de dónde esté, tendrá que actuar en consecuencia. Así que yo no os puedo decir lo que tenéis que hacer cada uno, yo simplemente os digo lo que yo pienso, qué es lo que ha cambiado en el mercado, que para mí lo que ha cambiado es el potencial y ha cambiado que de alguna manera el mercado, por alguna razón, nos está diciendo que algo no les gusta en Bitcoin. O sea, estos movimientos cuando un activo cae y lo demás no, el mercado nos está trasladando la conclusión de los que participan en ese mercado. La conclusión de los que participan en ese mercado es que algo no les gusta de lo que está pasando en Bitcoin. O varias cosas juntas a la vez. Hay algo que no les gusta a los que tienen invertido en Bitcoin y por eso hemos caído un menos 50%. La gente le trata de buscar explicaciones. Ya dije ayer que, bueno, hay gente que dice, no, están vendiendo las tecnológicas. Las tecnológicas cotizadas no han comprado Bitcoin. Y las no cotizadas, decir que están vendiendo Bitcoin cuando no sabes si han comprado, tampoco vas a saber si han vendido. Si no sabes ni si han comprado, ¿cómo vas a saber si están vendiendo? O sea, es tirarse un triple desde tu campo después de haber cogido un rebote en el último segundo del partido. Decir que están vendiendo las tecnológicas Bitcoin. No hay manera de saberlo, es imposible porque tampoco sabes, las que no están cotizadas no sabes si han comprado o no. Entonces no sabes si pueden vender porque igual no tienen. Y las que están cotizadas sabes que no han comprado porque lo hubieran tenido que comunicar. Con lo cual, decir que están vendiendo es absurdo. Entonces buscar razones absurdas sin ninguna explicación no tiene sentido. De alguna manera el mercado está castigando a Bitcoin por algún motivo, el que sea, que nosotros desconocemos, por lo menos de momento desconocemos, pero que nos está mandando un aviso. Nos está mandando un aviso de que al mercado, de alguna manera, algo no le está gustando en lo que está pasando en Bitcoin. Cuando pase el tiempo
quizás sepamos lo que ha sido o no sepamos lo que ha sido, pero veamos que el mercado vuelve a comportarse otra vez normal, pues entonces volveremos a hacer el análisis y diremos, bueno, parece que después de un tiempo volvemos a comportarnos normal, volvemos a correlacionarnos con la bolsa, bueno, pues cambiaremos otra vez. Pero lo que no podemos es ignorar una caída del 50% en 4 meses, cuando la bolsa no ha caído nada en 4 meses. Eso no se puede ignorar. Es como ponerse una venda en los ojos y decir, bueno, no pasa nada. No, sí pasa, algo pasa, ¿vale? Y entonces, bueno, pues nos hacemos este replanteamiento y seguimos adelante. Y ya veremos dentro de un año o dos si estábamos en lo cierto y el mercado se ha quedado estancado o no. Si se ha quedado estancado, pues ya sabemos que algo había que al mercado no le gustaba. Y si no se ha quedado estancado y vuelve a subir, pues bien, pues otra vez volveremos a las andadas. Pero de momento, precaución. Solo es eso, precaución. Bien, en cuanto al precio, pues parece que estos días estamos mejorando. Parece que quiere ir a romper esa resistencia, parece que quiere empezar el rebote ese que tanto estamos esperando y donde luego pues tendremos que tomar decisiones después de que ocurra este rebote, ¿no? La resistencia supera sigue siendo la misma, los 71.600 aproximadamente. La bolsa ayer retrocedió fuerte y no arrastró tanto a Bitcoin como otras veces. Así que, bueno, si volvemos a recuperar y si somos capaces de formar finalmente esta figura de diamante y romperla hacia arriba, pues podríamos tener ese pequeño rally que estamos buscando para ese rebote. Como veis, pues eso, ayer no bajó mucho al final, se mantiene en esa zona, está haciendo una especie de banderita después de la vela de antes de ayer y eso nos puede hacer romper la resistencia en los próximos días, aunque estamos ya terminando la semana y posiblemente ya hasta la semana que viene no tengamos un avance importante, ¿no? Pero una vez que rompa la resistencia, ya lo hemos dicho que subirá muy rápido hacia la zona de los 78-79, que es esta zona de por aquí, y luego el resto del rebote hacia la línea de tendencia o estas resistencias que tenemos por aquí tardaría más tiempo. O sea, un rebote inicial superando los 71.600 sería muy rápido, pero luego es posible que tengamos retrocesos, avances, retrocesos, hasta que volvamos a arrancar para terminar el rebote definitivamente, ¿no? Así que eso es lo que nos queda por delante. En el corto plazo, por lo menos, sí que parece que puede haber rebote. Esta zona de los 60 y poco mil sí que es buena para acumular. Para los que están en el largo plazo, con periodos de, o sea, con horizontes temporales muy largos, evidentemente sí. Para los que están más a corto, también, pero con el objetivo puesto en este punto, nada más, desde mi punto de vista, hasta que veamos o hasta que el mercado nos diga lo contrario. Y, y nada, lo único, cuando suba hasta esta zona ya de los 83 por ahí sí que ya no acumularía. Si estoy en el grupo de los que tienen horizonte temporal más bajo, no sería una zona de acumulación, pero esta de aquí de 60 y algo mil sí. Y, y nada, y esta sería una zona pues de toma parcial de beneficios, tanto de este resto de liquidez que forma parte de la filosofía del canal, como los que están más a corto plazo bueno, que aprovechan este movimiento de repunte que puede haber ahora, ¿no? Gráficos de distintas temporalidades. El semanal ha rebotado bien en esa línea de tendencia que tenemos ahí. Y como digo, las semanas siguientes pueden ser de rebote importante. Gráfico diario, ya hemos dicho. Y gráfico horario, pues tras la subida fuerte que tuvimos el otro día, como veis, está intentando consolidar estos precios y volver a avanzar para superar la zona de los 69.500, que sería el punto
a partir del cual nos iríamos directamente hacia los 71.600 que tenemos aquí, ¿no? O sea que más o menos ahí tenemos un punto intermedio de ruptura, los 61.500 y luego serían, perdón, los 69.500 y luego serían los 71.600 definitivamente. Bitcoin, la dominancia 58,58. Como veis, ha subido un poquito estos últimos días. Vamos a ver qué están haciendo un poco las altcoins principales y con eso terminamos el vídeo. Rebota a AVE fuerte tras la caída de ayer, un 4,6%. Cardano también ha subido, parece que hay ciertas ganas de especular con algunas altcoins por lo que se ve. BGB baja un 0,45%, mal comportamiento estos últimos días. BNB también baja, pero se ha comportado mejor, ha aguantado bastante bien en esta zona de suelo. Ethereum tuvo un rebote importante antes de ayer, parece que está haciendo una banderita también para continuar quizás con ese rebote. Solana un 1,03% arriba, ha hecho un pequeño doble suelo que cambia esta tendencia bajista que tenemos desde el día 13 de enero y que nos puede llevar hacia la zona de los 0,0014. XRP sube un 0,58%, no se le ve, comparado con otras, no se le ve muy fuerte, la verdad. Y Zcash se le ve más bien débil y con posibilidades de continuar la caída, a pesar de que hay rebote en las altcoins y que parece que algunas pueden entrar en un pequeño movimiento alcista especulativo, ¿no? Pero claro, hay algunas que están más sobrevendidas, perdón, infravaloradas no, más sobrevendidas que otras y seguramente irán a la caza de esas y no a las que están más altas, como es el caso de Zcash. Bueno, y dejamos ahí Bitcoin en torno a los 68.000. Vamos a ver si tenemos esa recuperación en las próximas jornadas. También dependerá, como os he dicho, de que el SP500 rompa esa figura de diamante al alza, pero sí que tienen bastantes opciones de ser eso, de ser una ruptura al alza. Ya lo decíamos ayer en el vídeo de mercados, que es más fácil que rompa al alza que a la baja por cómo está la situación. Pero bueno, iremos viendo y espero que por lo menos tengamos ese rebote que estamos esperando en el corto plazo. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.